Queridos amigos testigos de Jehová, hoy día quería dedicar este video a todos ustedes y al público en general, porque había algo que se me había quedado en el tintero y quería reflexionar con todos ustedes. Uno se dice, pues ¿cómo puede ser la Watchtower, la religión verdadera, con enseñanzas tan cambiantes, que dejan enseñanzas previas, supuestamente dadas por Jesucristo al esclavo, como luces mentirosas, ridículas, como dejando a Jesús como un Jesucristo enredado, un Jesucristo que no sabe dónde está parado? Fíjense, cuando el juez Rutherford en el año 1932 inventó esta idea de la inspección que hizo Jesús en 1918, cuando escribe el libro Preservación, y explica pues que Jesús hizo una inspección en 1918 y en 1919 escogió a ese esclavo que había inspeccionado porque lo había hallado fiel, haciendo referencia a él mismo y a sus directores, que en 1919 salieron de prisión cuando fueron condenados a 20 años de cárcel por sedición por el gobierno norteamericano, y al salir libres de prisión, el juez Rutherford simbolizó a ese esclavo fiel y discreto junto con sus directores, que salieron de prisión para hacer la voluntad de Dios y le habían pedido perdón a Dios por sus transgresiones, puesto que se habían involucrado en asuntos de la guerra, que no debieron envolverse. Y ya lo sabemos muy bien a qué se refiere eso, ¿no? Que estuvieron envueltos en la organización de Satanás antes de 1919, puesto que estuvieron apoyando la guerra, pidiendo que se orara para la victoria militar de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y a la vez por haber publicado El Misterio Terminado, donde Rutherford decía pues que el soldado americano no debería ir a la guerra porque era morir por gusto, y que la palabra patriotismo no estaba en la Biblia, y que todas estas cosas bajó la moral del soldado americano, y el FBI y el presidente Wilson vio pues este hombre Rutherford como un sedicioso, que estaba socavando la moral del soldado americano al publicar en este libro Misterio Terminado, diciendo que la palabra patriotismo no está en la Biblia, que esto era invento de Satanás el diablo, pues para inmolarse y morir por gusto en una guerra, en una carnicería sin sentido. Claro, tenía razón, yo estoy de acuerdo en ese punto con Rutherford, pero el hecho de haberse involucrado en asuntos de la guerra, en asuntos del gobierno, criticando al gobierno directamente, y a los militares, sobre todo a los militares, que eran culpables de esta cuestión del patriotismo, y de crear guerras, ¿no? Y haberse involucrado en eso, y después haber pedido que de una vez se acabara la guerra y que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania, y que los de Jehová en esa época, ustedes en la Biblia, oraran para que se ganara la guerra frente a Alemania. Entonces ahí fue cuando la Watchtower, el señor Rutherford con sus directores se volvieron pues en asuntos de guerra y rompieron su neutralidad, pidiendo que se orara para la victoria militar de Estados Unidos sobre Alemania de una vez por todas, para que acabara esta guerra, y a la vez asegurar la libertad religiosa en Estados Unidos, puesto que Alemania significaba esa pérdida o esa posibilidad de pérdida de la libertad religiosa que se estaba gozando en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos eran los buenos, los alemanes eran los malos, y que era necesario ganar la guerra para que se garantizara la paz en el mundo, y que Estados Unidos siguiera siendo el líder, encabezando esa libertad religiosa en todo el mundo, ¿no? Para ello se pidió a los estudiantes de la Biblia que oraran a Jehová Dios para que ganara la guerra sobre Alemania, es decir, que los norteamericanos liquidaran más rápidamente a los alemanes, para así poder garantizar la supremacía de Estados Unidos en el mundo como líder, como garantía de la libertad religiosa, y eso se pudiera garantizar plenamente con la victoria de Estados Unidos, que era el baluarte de la libertad religiosa, y Alemania era todo lo contrario, era la amenaza contra la libertad religiosa que se gozaba en Estados Unidos. Entonces la Watchtower, en la época de Rutherford, estuvo envuelta pues hasta 1919, cuando salieron de prisión, en la organización de Satanás el diablo. Y a Watchtower, en el libro El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, reconoce que los estudiantes de la Biblia, Rutherford y su director, estuvieron en pecado por haberse inmiscuido en asuntos de guerra, haber pedido que se orara para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania, y por haber
atacado duramente al gobierno norteamericano, involucrándose en asuntos de Estado, diciendo que el soldado americano iba a morir por gusto, de una carnicería ese sentido, que los militares eran culpables de generar la guerra, atacó a los militares norteamericanos, convirtiéndose casi en un traidor, y por eso los enviaron a todos los directores de la Watchtower junto con Rutherford a prisión, condenados por 20 años de prisión por delito de sedición. Ese fue el cargo, por sedición, por bajar la moral del soldado americano que iba a luchar para defender a su país, y al decir esas cosas en el ministerio terminado le bajaba la moral y creaba pues zozobra dentro del soldado americano. Por eso lo metieron preso. En junio de 1918 fueron a prisión los juez Rutherford con sus 7, ¿no?, que fueron a prisión junto con él. En 1919, cuando acabó la guerra, fueron liberados por el presidente Wilson los liberó, y los juez Rutherford reconoció que, bueno, habían involucrado en asuntos de guerra que no debieron involucrarse, y dice que pidieron perdón a Dios y Dios lo perdonó. En 1919 a todos los jueces de la Biblia junto con Rutherford pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, por haber apoyado la guerra, pidiendo el 30 de mayo de 1918 que se orara para la victoria militar de Estados Unidos, y eso lo publicaron en la revista de la Atalaya de 1918, que era necesario orar para la victoria militar de Estados Unidos frente al enemigo. Y eso fue grave, pues se involucraron en ponerse al lado de uno y en contra del otro, y pidiendo a Dios que ayudara a Estados Unidos que pudiera matar más alemanes y así acabar la guerra y se lograra la victoria. Eso fue el grave desliz de Rutherford con sus lectores, haber publicado eso en el libro Misterio Terminado, y eso los hizo pues inelegibles para ser el esclavo en 1918, cuando Jesús arribó para impresionarlos, puesto que en ese momento estaban publicando el libro Misterio Terminado con artículos de sedición, y viendo después en la de Atalaya que se lograra para evitar militar de Estados Unidos de una vez para que se acabara la guerra. Y eso era romper la neutralidad que tenían que tener los cristianos, no excluirse en asuntos de guerra, de la política tampoco. Entonces la UASTA, cuando son liberados Rutherford y los directores de prisión en 1919, en enero-febrero, 1919 apenas acaba la guerra, el juez Rutherford dice la UASTA que piden perdón a Dios por sus transgresiones, por haber estado envueltos en asuntos de guerra, haber pedido que se compraran bonos de guerra, ¿no?, que dando libertad a los estudiantes de la Biblia que compraran los bonos de guerra del gobierno para financiar la guerra, y pues así pudieran tener dinero el Estado para poder como hacer más tanques, armamento, necesitaban dinero, y que la UASTA dio carta libre a sus miembros para que compraran esos bonos de guerra o bonos de libertad que se llamaban, ¿no?, que eran bonos de inversión a largo plazo que rendían un interés y tú podías invertir en esos bonos, pero ese dinero lo iba a usar el gobierno para hacer más armas, ¿no? Eso fue gravísimo, pues, gravísimo. La UASTA estuvo envuelta pues en la guerra y rompió su neutralidad, y por eso yo siempre digo que es imposible que Jesús haya podido haber escogido a su esclavo en 1918 cuando arribó, según la Atalaya de 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, dice que Jesús arribó en 1918 y presionó a su esclavo y lo dio fiel. Y eso es imposible, puesto que en ese momento, en 1918, estaba todavía desarrollándose la guerra y acabando la guerra, y la UASTA estaba pues inmiscuida pues en la guerra, en apoyarla y pedir que se orara para la victoria militar de Estados Unidos, dando libertad para comprar los bonos de guerra, en fin, estaban envueltos en sedición también. Entonces es imposible que Jesús pues haya podido hallar los fieles a este esclavo, es decir, a Rutherford con sus lectores, 1918, puesto que estaban todavía siendo carcelados por sus delitos de sedición y por haber publicado artículos apoyando que se orara para la victoria militar de Estados Unidos para que se ganara la guerra de una vez y se garantizara así de una vez por todas la libertad religiosa, que Estados Unidos era baluarte de esa libertad religiosa del mundo, y que era necesario que Estados Unidos mantuviera ese liderazgo ganando la guerra sobre Alemania, y así se garantizara en el mundo, inclusive en Alemania mismo, la libertad religiosa, que la UASA tenía intereses allá. Y ese fue el asunto, pues, ¿no?, que rompió su neutralidad, inmiscuyéndose en la política y en la guerra, atacando a los militares americanos, diciendo que el patriotismo no estaba en la Biblia, que era una palabra fabricada por Satanás el diablo, y por esa palabra patriotismo se sacrificaba inútilmente gente a morir en una guerra sin sentido. Claro, tenía razón, pero la UASTA ahora dice que uno no debe inmiscuirse en asuntos de guerra ni en la política, y eso los convirtió en transgresores y ser inaceptables y haber estado formando parte de la organización de Satanás, pues. Y por esa razón, en 1918 no pudo Jesús jamás escoger a ese esclavo que inspeccionó en 1918
según la Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que dice exactamente que Jesús arribó en mito 18, expresionó a su esclavo y lo vio fiel. Eso es imposible, puesto que en mito 18 estaban ellos siendo llevados a prisión por sus transgresiones, por haber cometido sedición. La UASA reconoce en este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado, que en 1919 el juez Rutherford y sus directores salieron de prisión y pidieron perdón a Dios por su transgresión y por haber estado envuelto en la organización de Satanás hasta 1919. Entonces, si es así que estuvieron envueltos en la organización de Satanás hasta 1919, es imposible que haya podido Jesús escogerlos como su fiel y discreto, puesto que estaban en pecado, estaban en transgresión, habiendo violado su neutralidad cristiana en asuntos de guerra y política. Ese es el punto que siempre he tocado, que siempre he dicho. Cuando el juez Rutherford sale de prisión y supuestamente piden perdón a Dios y comienzan a hacer esta asamblea en Ohio, y se reunieron en Ohio en septiembre de ese año para celebrar su libertad y para hacer la voluntad de Dios. Causa curiosidad, pues, que se les ocurre en febrero de 1919, cuando están en prisión, cumplir la voluntad de Russell y hacerle su pirámide egipcia masónica en el lado de su tumba en 1919. En el mes de febrero, apenas salió de prisión, supuestamente pidió perdón a Dios por su pecado, y lo primero que hace Rutherford y los directores, ¿no?, es llevar a cabo, pues, el deseo de Russell de tener su pirámide egipcia pequeña, bueno, que pequeña en comparación de la pirámide original, ¿no? No era pequeña desde el punto de vista de la tumba, era un gran bloque monolítico de granito que se le hizo ahí en el cementerio masónico de Pittsburgh, Pensilvania, a Russell, y se llevó a cabo el testamento de su voluntad, que era tener una pirámide pequeña de Keops, de granito rosado, con todos los emblemas masónicos escritos ahí, labrados en la pirámide, como recordatorio de la vinculación de Russell a la piramidología ocultista, numerológica, masónica. Y así este esclavo, apenas perdonado y apenas arrepentido de sus transgresiones por haber sido envueltos en la guerra en 1918, lo primero que hace es poner una pirámide egipcia en una tumba de su fundador de la Watchtower, el señor Russell, que después la sociedad calificó la piramidología como de Satanás y el diablo, como de la adoración falsa, tal como lo reconoce el libro Proclamadores en la página 200, que la piramidología que creyó y enseñó Russell durante 35 años de su vida, es decir, desde 1879 hasta 1916 en que murió, no era de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa. Entonces, si era la adoración falsa, quiere decir que este esclavo apenas arrepentido y salió de prisión en 1919, lo primero que hizo fue construir una pirámide egipcia en la tumba de Russell, y entonces eso indica, pues, que siguieron pecando después de 1919, construyendo una pirámide de la adoración falsa en la tumba de Pastor Russell. Eso siempre lo he dicho yo, ¿no? Pero el punto que quiero llegar no es tanto eso, sino el hecho de que cuando se llega al año 1927, ya lo he explicado muchas veces, el juez Rutherford tenía planeado ya él convertirse en el único esclavo fiel y discreto y sacar de esa posición a Russell, que lo mantuvo toda la vida y lo reconoció el mismo Rutherford, porque el texto de Mateo 24:45, que habla del esclavo, se había cumplido y lo había ocupado esa posición solamente el pastor Russell durante toda su vida, hasta que en 1919 el Rutherford comienza a publicar libros a título personal y que sirvieron de alimento espiritual, y comenzó a escribir, pues, el libro ¿Dónde están los muertos?, pues el libro Millones que ahora viven jamás morirán, mitos 20, y comenzó a seguir publicando libros de título personal con su nombre como tal, como ya lo he explicado muchas veces. Que se le prendió la idea, pues bueno, en realidad el único esclavo soy yo, ¿no? Yo estoy dando el alimento espiritual. Y en el año 1927 se le ocurre la idea de plantear al cuerpo gobernante de ese momento, que eran todos los directores que estaban con él, que estuvieron en prisión inclusive, la idea de darle una interpretación diferente al texto de Mateo 24:45, y no decir, pues, que ya era una sola persona, ese esclavo que está en singular en Mateo 24:45, que dice quién es ese esclavo como singular y no plural. Se le ocurre la idea de decirle al cuerpo gobernante, a sus directores, oigan, este término del esclavo puede tener una connotación de una clase, y es una clase que está referida a una clase de personas colectivas compuesta por un grupo de cristianos ungidos del resto del rey espiritual que están vivos hoy en la tierra todavía, de ese grupo grande de 144.000. Es decir, que el esclavo fiel y discreto ya no es el pastor Russell, sino que es una clase colectiva, dice, ¿no? Eso recién a partir de 1927, no antes.
que comienza a plantear esa idea que el esclavo somos todos nosotros, que es una clase colectiva, que somos nosotros que somos resungidos, junto con los otros que no están dentro del cuerpo directivo, que son también parte del esclavo fiel y discreto, que aún están vivos en la tierra, y todos ellos somos el esclavo fiel y discreto. Y así comienza con esa idea en 1927, decir que ese esclavo que está en singular en Mateo 24:45 no es una sola persona, es decir, no fue el pastor Russell como hasta ahora estamos enseñando, sino que ahora lo vamos a convertir en una clase colectiva de personas ungidas con el Espíritu Santo, que están vivas aún en la tierra de ese resto de los 144.000 que aún quedan vivos. Y esa era la idea nueva del esclavo, que era un grupo compuesto colectivo de personas ungidas con el Espíritu Santo. Y entonces eso se elevaba a él junto con sus directores, que hasta 1927 eran domésticos, puesto que el único esclavo fiel y discreto fue Russell, que los alimentaba a ellos con su libro, y al hacer ese cambio, el señor Rutherford con sus directores pasan de domésticos de Russell, de recibir alimento de Russell como único esclavo fiel y discreto, se ascienden ellos mismos y se convierten ahora en el esclavo, en los que van a alimentar ahora. Ya no en domésticos como eran hasta 1927, que se alimentaban del único esclavo fiel y discreto que hasta ese momento se creía que era Russell. Entonces, al cambiar ese concepto de Mateo 24:45, al decir que ya no es una sola persona, sino es una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos, eso elevaba a Rutherford y a todos sus directores que eran ungidos también a la categoría de esclavo, del suministrador del alimento espiritual, y a otros que no eran de la clase de los 144.000 aún vivos en la tierra como los domésticos. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora se ascienden ellos a esclavo. El señor Rutherford con sus directores se asciende de categoría, de haber sido hasta 1997 domésticos de Russell, que era esclavo fiel y discreto, que los alimentaba a ellos, se ascienden ellos a categorías, se asciendan de categoría dentro de la empresa y se ascienden a generales de división. Somos nosotros ahora que damos el alimento espiritual y ya no fue Russell como se enseñaba, ahora somos nosotros. Y de acá empezamos nosotros a dar el alimento espiritual de acá en adelante a los hijos. Y se ascienden ellos, los directores, junto con Rutherford para ser los encargados del alimento espiritual. Y entonces se entiende a partir de 1927 que ese esclavo de Mateo 24:45 ya no era una sola persona, es decir, no fue ya el pastor Russell como se enseñaba hasta ese momento, sino que era una clase colectiva compuesta. Y entonces eran ellos ahora los que dan el alimento espiritual con sus publicaciones. Que en la práctica resultó ser un cuentazo, otra mentira más, que lo único que quiso Rutherford es ascenderlos de categoría a los demás sin darles esa posición realmente, porque todos los libros que se escribieron a partir de 1919 hasta 1942, en que murió Rutherford, llevan solamente el título, el nombre de juez Rutherford, como único suministrador espiritual, que en realidad al final de toda esta mazamorra, toda esta mermelada, todo este embrolio, hizo pues que Rutherford fuera el único esclavo fiel y discreto. Nunca fue un grupo compuesto, eso es un cuentazo, porque lo vemos en las pruebas en los libros que se publicó en el Arcoíris de Rutherford, que fueron más de 27 libros y más de 100 folletos que escribió este señor Rutherford ante todo su vida, que van su nombre como único suministrador de alimento espiritual. Entonces, eso demostraba que nunca existió jamás una clase compuesta que daba alimento espiritual, sino que fue un ascenso en teoría de todos ellos, ascendieron a la categoría de esclavo, eran los que dan alimento espiritual, pero en la práctica todo fue un engaño de Rutherford para hacer cambiar eso y ser él el único esclavo fiel y discreto y sacarlo a Russell de esa posición y tomarlo a él. Y eso fue en la práctica cuando vemos que todos los libros que hicieron de alimento espiritual de partir de 19 en adelante llevan todos el título, el nombre escrito por el señor Rutherford, y no dice escrito por la clase del esclavo colectivo compuesto de los Watchtower. No dice nada de eso, dice escrito por una sola persona. Y todos los libros son puestos con el nombre del autor del señor Rutherford hasta 1942 en que muere. Eso es una prueba tajante, real, que el único suministrador del alimento espiritual a partir de 19 no fue ese esclavo nominado en 19, como dice el señor Guy Pierce, ¿no? El miembro del cuerpo colectivo, que dice que a partir de 1919 se escogió a un esclavo colectivo para dar alimento espiritual. Eso resultó ser un engaño, una mentira, puesto que en la práctica, en las pruebas, en las evidencias, todos los libros que se llamó el Arcoíris de Rutherford, que tenían colores pintorescos, te iban el nombre de una sola persona que fue pues Rutherford. Y fue el único suministrador del alimento espiritual, fue el único esclavo fiel y discreto, que tomó esa posición del esclavo, le robó esa posición a Russell, con esta artimaña de decir que en el año 1927 que hemos comprendido que ese esclavo no es una sola persona,
tú eres una clase colectiva, somos todos nosotros, así pues todos los demás ascendían y también se dieron el gusto de ascender de categoría todos ellos de domésticos, que hasta ese momento eran domésticos de Russell, que era el esclavo, y se les gustó el ascenso, pues, de ser esclavo, pero a la práctica fue un engaño de Rutherford, que fue un hombre muy astuto para que se lograra el cambio de esa doctrina, porque todos ascendían pues de categoría, pues a generales de división, estaban contentos, pero que en la práctica el único autoritario, el único que roncaba ahí, el único que daba los alimentos fue Rutherford, y logró su objetivo, pues. En la teoría eran todos ellos, pero en la práctica fue solamente Rutherford, el único tirano, el único elemento espiritual que tomó la posición de Russell, como se dice, los desembarcó de su posición que tuvo siempre como el único esclavo fiel y discreto, tal como el mismo Rutherford lo había declarado en 1921 en el libro La Arpa de Dios, página 139, que el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 fue el pastor Russell. Pero después se le ocurre la brillante idea, pues, de la ambición de ser ahora yo, soy el nuevo Russell, pues el nuevo pastor Russell. Pero como comienzo a los directores, les voy a decir que todos van a ascender la categoría de ahora de esclavos, todos ellos, y ya no van a ser domésticos como hasta ese momento eran de Russell. Y les invita a ascender de posición a 14 generales de división dentro de la empresa, pero que en la práctica fue un cuento para lograr el ascenso teórico en el papel, pero en la práctica el único que fue el suministrador del elemento espiritual fue él mismo durante los 25 años que estuvo como presidente de la Watchtower, de 1917 en que entra el poder hasta 1942, que son 25 largos años como presidente de la Watchtower, como único suministrador del elemento espiritual. Entonces no existió una clase compuesta, cogía 19 para dar el elemento espiritual. Eso es en teoría, esa es la teoría. Cuando Guy Pearce dice en el 2012 en el Tratado de Stanley que la primera nominación de esclavo fiel y discreto fue en 1919, eso fue en la teoría, pero en la praxis, en la práctica, el único esclavo fiel y discreto fue Rutherford, que es el único que daba elemento espiritual al doméstico. Basta con ver todos los libros que la Watchtower publicaba y vendía al mundo. Fueron millones de libros que vendió la Watchtower con el nombre puesto ahí del autor, el señor Rutherford, como único suministrador espiritual. Entonces en la práctica todo fue una teoría, todo fue bonito, muy romántico en la palabrería, pero en la práctica no existió una clase colectiva ni una clase compuesta que era el elemento espiritual. Eso que quede bien claro, ¿sí? Y si no me creen, revisen todos los libros que publica la Watchtower desde 1919, en que supuestamente escogió un esclavo compuesto colectivo para el elemento espiritual y lo reconoció como esclavito en 1919 para el elemento espiritual. Revisen ustedes quiénes dan el elemento espiritual, veamos en la práctica. Eso es irrefutable, incuestionable. No fue una clase colectiva, sino fue una sola persona. Eso es sin lugar a dudas. Pero quiero llegar al punto que quiero llegar. La idea de la inspección que Jesús hizo y encontró un esclavo que estaba fiel y discreto, no empezó en 1927, ni menos en 1919. Esta idea de la inspección que hizo Jesús, vino a su templo, inspeccionó, escogió su esclavo y lo encontró fiel, y que encomendó todos sus bienes en la tierra para anunciar buenas nuevas a naciones a partir de 1919, se empezó a dar en 1932, cuando el juez Rutherford publica el libro escrito por él como elemento espiritual, un libro de la Watchtower, lo pueden revisar, que se llama Preservación, donde él por primera vez explica que hubo una inspección pues a su esclavo en 1918, 1919, y lo escoge, le denomina sobre todo sus bienes, le da la autorización de los bienes, ese esclavo para anunciar las buenas nuevas a naciones y alimentar a los domésticos. Entonces, a partir de 1932 se comienza a contar esa historia de la inspección del esclavo en 1918, 1919, y que Jesús los escoge 3 años después de haber pasado su presencia, y los escoge como su esclavo fiel y discreto en 1919, y le da la administración de todos sus bienes en la tierra y se encargue de alimentar a los domésticos. Entonces, en esa época comenzó a entenderse entonces que el esclavo fiel y discreto era el resto de la red espiritual, es decir, los 144.000 eran todo el esclavo fiel y discreto, pero que quedaba un resto ungido, aún vivo, que lo llevaban a cabo como ese esclavo alimentador, pero que el esclavo fiel y discreto eran todos los ungidos, los 144.000, que incluía a Rutherford, por supuesto, a sus directores y a todo el resto de esa clase con esperanza celestial, que es el rey espiritual, los 144.000. Y que ese resto ungido que queda en la tierra estaba encargado de alimentar a los domésticos, que eran la grande muchedumbre, no eran ungidos. Entonces, esos que tenían empresa terrenal tenían que alimentarse del esclavo fiel y discreto, que era el resto ungido, puesto que había una gran parte de los 144.000 que formaban parte de ese esclavo que estaba muerto, ¿no? Y que ese resto ungido era encargado de dar alimento espiritual a los domésticos de la grande muchedumbre, que no eran ungidos, que no eran de la clase celestial, sino que los que le debían la tierra, ¿no?
Entonces pasaron el tiempo y la gente comenzó a preguntarse, si el esclavo fiel y discreto es el encargado de alimentar a los domésticos, ¿por qué, por qué los ungidos, ese resto ungido, tiene que ser alimentado por un grupo de personas que lo representan? Es decir, si el alimento espiritual no es dado por el resto ungido en su totalidad, puesto que no era posible que, digamos, 50.000 personas que estaban vivos del resto ungido, de esos 144.000 que estaban vivos en 1935, por decir, en el año 1935 había más o menos 52.000 ungidos vivos en 1935, según el reporte de la Watchtower, que tomaron los emblemas. Entonces la pregunta es, ¿era imposible pues que esos 52.000 vivos aún en la tierra de los 144.000, ¿no?, de esa clase del esclavo, pudieran estar todos recibiendo de Jesucristo el alimento espiritual para alimentar a todos los domésticos de la grande muchedumbre? Entonces la Watchtower inventó pues la idea de que había un grupo representante, ¿no?, de ese esclavo, ese cuerpo gobernante que lo representaba a todos esos 52.000, que eran los encargados del alimento espiritual. Pero eso hacía que solamente un grupo pequeño recibía de Jesucristo el alimento espiritual para los domésticos, y que los mismos de la clase ungida tuvieran que alimentarse de sus propios coesclavos, de ese grupo pequeño, encargado o que los representaba, ¿no? Entonces había una desafonía, una discordancia con lo que la Biblia enseña, ¿no? Que es toda esa clase del esclavo la que tiene que alimentar a los domésticos, y no solamente un grupo pequeño que los representara. No hay ningún texto en la Biblia que diga que habría un grupo que representara al esclavo escrito para alimentar a los domésticos, sino que era toda la clase en su totalidad. Es decir, esos 52.000 ungidos que estaban vivos tenían que ser los encargados de dar alimento espiritual a los domésticos, pero en la práctica era imposible. ¿Cómo es posible que 52.000 personas puedan reunirse para decir que vamos a darles a los domésticos en esa atalaya? Imagínense ustedes reunirse todos los meses, 52.000 personas, para ponerse de acuerdo que vamos a dar alimento espiritual. Entonces se inventó esta idea de un grupo que lo representara, y que eran 8, 10, 12 personas que representaban a toda la clase del resto ungido que iban a dar alimento espiritual. Pero esto hacía que los mismos miembros de la misma clase tuvieran que alimentarse de sus propios coesclavos ungidos que los representaban, que eran 12 personas, y tenían que ellos ir al salón y leer las revistas para enterarse cuál era el alimento espiritual que tenían que ellos que aprender de esos alimentos que daban sus coesclavos que los representaban a ellos. Entonces eso hizo una discordancia, no había una concordancia con lo que decía la Biblia, puesto que la Biblia no habla que un grupo pequeño del esclavo filicreto, de ese resto ungida o ese resto de rey espiritual, iba a alimentar a sus propios hermanos de la misma clase. Ese grupo que supuestamente lo representaba, que eran los que daban el alimento espiritual, supuestamente que Jesucristo le daba solamente a un grupo pequeño de 12 personas para que alimentaran tanto a los domésticos de la grande muchedumbre como a los propios hermanos de su propia clase. Entonces, mucha gente comenzó a preguntar, pues, ¿cómo es verdad que el esclavo fiel y discreto que dice que da alimento espiritual a los domésticos tenga que alimentarse de sus propios hermanos de la misma clase que los representa? Si ellos son todos en su conjunto el esclavo para dar alimento espiritual, ¿cómo es verdad que eso es así? Si ellos mismos, la gran mayoría del esclavo fiel y discreto, tienen que dirigirse a los 12 que los representan para que los alimente. Entonces, quedó pues algo que... ¿Cómo podemos resolver esa incongruencia? La Biblia no habla que ese esclavo iba a estar representado por 8 o 10, 12 individuos. No hay ningún texto bíblico que dijera que el esclavo fiel y discreto encargado del alimento espiritual iba a estar representado por un grupo pequeño, sino eran todos ellos como clase. Ante ese dilema, la Watchtower no le quedó otra cosa que inventar una salida pues imbécil, ¿no? Porque no sabía cómo responder esa estupidez. Que hubiera un grupo de 12 personas que representara a toda la clase del esclavo para que solamente 8 de esa misma clase alimentaran a los domésticos y a la vez a los propios coesclavos de la misma categoría de ungidos, que no sabían nada del elemento espiritual que se iba a dar, sino que tenían que ir a buscar a esos 12 que los representaran para que los alimentara a ellos mismos. Entonces, estas incongruencias, la Watchtower inventó esta idea, pues, de decir que los domésticos de Mateo 24:45 ya no era la gran muchedumbre, sino que eran los propios ungidos que eran representados por el esclavo. Es decir, aquellos ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante, y aquellos que daban el elemento espiritual, tenían que servirse de esos 12 para alimentarse. Entonces, los domésticos eran los otros 144.000, el otro grupo grande del resto ungido, que se alimentaban de esos 12.
Entonces, los domésticos, ¿quiénes eran? El resto de ungidos que no daban alimento espiritual, sino que tenían que alimentarse de sus propios compañeros coesclavos ungidos que los representaban, que eran ese cuerpo gobernante. Esos eran los domésticos. Y así la voy a estar como decir que los domésticos referidos de Mateo 24 45 o al 47, se está referido a los propios hermanos ungidos que se alimentaban de ese grupo pequeño que los representaba. Ese grande masa de ungidos aún vivos en la tierra que tenían que alimentarse de sus propios hermanos ungidos, que los representaba como el cuerpo gobernante, como dadores de alimento espiritual, ese gran grupo de ungidos eran los domésticos. Y pasó a la grande muchedumbre que hasta ese momento eran los domésticos, los pasó a bienes de Jesucristo. Y dijo que la grande muchedumbre no eran domésticos, sino que eran los bienes de Jesucristo de Mateo 24, 47. Y cuando Jesús en Mateo 24, 47 dice, y le encomendó todos sus bienes en la tierra, la Watchtower explicó que los bienes en la tierra del amo Jesucristo se refería a varias cosas. Uno era hacer crecer la Watchtower como organización, los bienes del amo Jesucristo, era la Watchtower, sus salones de reino, sus salas de asamblea, sus casas Betel, sus haciendas, sus imprentas, toda la maquinaria, toda la empresa, toda la organización de Jehová, entre comillas, terrenal, en la tierra, cuidar los activos fijos, los bienes, la liquidez de los bancos, todas sus inversiones que tienen en la tierra. Ese era el encargo que Jesús le da al esclavo, lo nomina con todos sus bienes. Y entonces le encarga eso. Y dentro de ese encargo estaba también el encargo de los demás miembros, que eran la grande muchedumbre. La grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo. Les encarga la grande muchedumbre, ya no como domésticos, sino como bienes de Jesucristo. Y los domésticos, como ya les dije, eran todo el resto ungido que tenía que alimentarse de los hermanos que los representaba, que era el cuerpo gobernante. Era referido a los domésticos ungidos. Eran los que se alimentaban de los ungidos que eran ese cuerpo gobernante, que son los que dan alimento espiritual en sus publicaciones, que los mismos hermanos ungidos que no están en el cuerpo gobernante tenían que recibir como alimento espiritual de sus coesclavos. Y esos eran los domésticos, todos los ungidos que no eran parte del cuerpo gobernante, que tenían que alimentarse de sus hermanos que los representaban en Betel, que era el cuerpo gobernante. Esos eran los domésticos. Y que la gran muchedumbre, esa gran masa de la gran multitud, se refería a los bienes de Jesucristo, y lo involucraba ahí también como bien de Jesucristo. La Watchtower con toda su organización, con toda esta obra mundial que hacen, Torres Reinas, Años de Reino, edificios que tienen en Brooklyn, todos los bienes, ¿no? Este restaurante y todos los bienes de Jesucristo, tenía que hacerlo crecer, cuidar, y esa era la labor de ese esclavo nominado en Mateo 19 sobre todos los bienes del amo. Y también era cuidar a la grande multitud, que era otro bien de Jesucristo. Y además, la labor de ser discípulos de las personas de otras naciones, de salir de servicio a predicar a gente y traerlos a la Watchtower para que se salve, y bautizándolos para que se bauticen. Esa es la misión de encargarle todos sus bienes en la tierra. Cuando la Watchtower en el 2012 hace otro cambio, un cambio gravísimo, un cambio demoledor, ya, como digo, gravísimo, ¿no? Diciendo que Jesús no nominó sus bienes al esclavo en 1919, como se enseñó por 80 años, y que eso recién se hará en el futuro de la gran tribulación, fue gravísimo, porque quiere decir entonces que al no entregarle sus bienes Jesucristo al esclavo nominado, al no entregárselo, como se había enseñado siempre, esto significaba que los hijos de Jehová pues no tiene ninguna, este cuerpo gobernante o este esclavo, no tiene ninguna autoridad sobre la Watchtower de hacer crecer la religión de Jehová, puesto que entonces no le encargó nada de eso al esclavo, ni tampoco tiene ninguna misión, ni una obligación de ser discípulo de las naciones y predicar el evangelio del reino a las naciones. Porque eso significó encargarle los bienes del amo a Jesucristo al esclavo. Y tampoco tiene entonces ninguna obligación de cuidar a la grande muchedumbre, ni alimentarlos. ¿Se dan cuenta? Porque eran bienes de Jesucristo. En este momento la grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo, y al no encargarle los bienes de Jesucristo, no encargó la grande muchedumbre tampoco. Entonces la Watchtower se vio la necesidad no entiendo por qué, pasar para el futuro a la gran tribulación de algo que había enseñado por 80 años, que ya había ocurrido en 1919, que era de cargarle la administración de todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Ahora cambiarlo, en el 2012 cambiarlo y decir que no fue así, que nunca le encargó nada y que va a ser recién en el futuro, eso deja a la Watchtower sin piso, puesto que eso significa que entonces no le encargó los bienes materiales que tiene la Watchtower como organización en la tierra, para que creciera todo esto,
no le encargó como bien a la grande muchedumbre, tampoco, nada, de alimentarlos ni cuidarlos, nada, y tampoco que esclavo hiciera la obra de predicar a las naciones la buena nueva del reino establecido en 1914, ni tampoco hacer discípulos de las personas de las naciones ni bautizarlos. Entonces la UAS se queda sin piso, pues. Entonces se vio la UAS la necesidad de retroceder en su enseñanza y decir ahora que la gran muchedumbre retrocede a la categoría de doméstico. Porque como ya no le encargó pues, los bienes del amo, que tampoco le encargó a la grande muchedumbre. Y es gravísimo, o sea, no le encargó a la grande muchedumbre como bien del amo Jesucristo al esclavo, puesto que va a ser para el futuro. Entonces la UAS se ve en la necesidad de hacer este cambio y a la vez recategorizar a la grande muchedumbre, que eran bienes del amo, como ya no solo dio ni 19, sino va a ser para el futuro, entonces quedarían en el aire. Entonces, ¿qué estuvo haciendo la grande muchedumbre durante 80 años? Que entonces no tuvieron nadie que los guiara y no estaban bajo representación del esclavo. Entonces la UAS se vio en la necesidad de 2012 de recategorizar a la grande muchedumbre, de pasarlos de bienes del amo a domésticos. Y entonces, ahora, en el Trato de Stanley, ustedes escucharon cómo el Watch Tower, con estos pensamientos ridículos, absurdos, vuelven a lo anterior, como se llama Radford, que las grandes muchedumbres son domésticos. Y los componen igual que los ungidos que se alimentan de los 12 que están en Betel, los ponen a todos en misma categoría como domésticos. Y lo vuelven a recategorizar diciendo que ahora también son domésticos los de la grande muchedumbre que hasta ese momento eran bienes de Jesucristo. Los recategorizan como domésticos y los ponen en la misma categoría que el resto ungido que se alimentan todos en conjunto de esos 12. Y la Watchtower dice ahora, en 2012, ya nosotros no representamos al esclavo discreto, somos nosotros, los únicos del esclavo discreto, somos otros 8. Ya no representamos a nuestros coesclavos, somos los esclavos discretos y se tiene que alimentar los de la grande muchedumbre con el resto ungido de nuestra misma clase, se tiene que alimentar a estos 8. Son otros esclavos discretos. Eso es golpear a sus coesclavos, toman el poder con un golpe de Estado y se convierten en la ambición del poder, la angurria, la codicia, de decir, ahora nosotros somos el esclavo, nosotros 8, y tienen que alimentarse los domésticos, ya no solamente el resto de nuestros coesclavos que se alimentaban de nosotros, sino ahora también los de la grande muchedumbre que han sido recategorizados a domésticos también. Antes eran bienes del amo. Estos cambios, uno dice, pues, esta noción de Jehová que enseña, da marchas y contramarchas. Primero, Radford decían que los domésticos sean la grande muchedumbre. Después, como no pueden responder la pregunta, ¿cómo es posible que los hermanos de la clase ungida tengan que alimentarse de un grupo de sus propios hermanos coesclavos que los representa? ¿Cómo es eso? No es en la vida que existiría un grupo que representara a la clase del esclavo. Como no pueden responder a eso, agarran y recategorizan y dicen, bueno, ya la grande muchedumbre no son domésticos, se van a convertir ahora en bienes del amo. Así como se les ocurrió, ¿no? Son bienes del amo. Y luego hacen este cambio en 2012, recategorizando y volviendo a lo que siempre dijo Rutherford, que la grande muchedumbre eran los domésticos. ¿Es la religión verdadera? ¿Que es una religión enredada? ¿Qué nos vendrán mañana a decir con estos cambios? ¿Qué nos dirán mañana con respecto a Mateo 24 a 45? ¿Y sabes qué van a decir mañana? Yo les voy a adelantar qué nos van a decir mañana con respecto a Mateo 24 a 45. Van a tener que reconocer de todas maneras. ¿Sabes qué van a decir mañana? Que la primera nominación del esclavo en 1919 nunca ocurrió en 1919. Que eso será también durante la gran tribulación futura, junto con la segunda nominación de entregarle todos los bienes del amo al esclavo. Ese es mi vaticinio. Me convierto yo ahora en una especie de adivino. El siguiente cambio que va a ser la Watchtower, y lo quiero dejar acá grabado, acá para que quede constancia de lo que estoy diciendo. Cuando lo cambien, voy a poner este video que estoy grabando ahorita. Pero le va a quedar otra cosa, que pasar la primera nominación junto con la segunda nominación de cargarle todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo para el futuro de la gran tribulación. Porque tienen que ir juntas. No puede ser que Jesús haya nominado a su esclavo en 19, cuando la Biblia dice que apenas tú escoges, le da a todos sus bienes. Y no puede ser que haya ocurrido en 19, va a ser 100 años atrás, que lo escogió, lo nominó como su esclavo o instrumento, y todavía estamos esperando que venga la gran tribulación para que entregue los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Van a ser 100 años, un siglo. Ese premio muy tardío no lo dice la Biblia, porque la Biblia dice en Mateo 24, 45, 47 que son textos seguiditos, que Jesús al llegar a impresionar al esclavo y lo haya fiel, lo premia y le descarga todos sus bienes en la tierra. Porque esto que la Guasta dice que Jesús confió en su esclavo y le entregó sus bienes, por haber sido fiel y discreto. Por eso siempre lo enseñó como cosas que iban juntas.
Hasta el 2012 enseñó que Jesús nomina de esclavo en 18 cuando los presiona, los coge como tal y le encarga inmediatamente sus bienes. Porque era una cosa consecutiva, iban juntas, porque así era el premio. Pero ahora resulta ridículo, ¿no? Decir que en 19 los cogió, pero lo va a premiar todavía durante la gran tribulación. Eso es absurdo. Y la siguiente cosa que va a hacer como cambio, que van a decir, que me están escuchando, acuérdense, es pasar la primera envenenación y decir que no fue en 19. Y lo va a dejar también junto con para el futuro, para durante la gran tribulación. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que la selección y la expresión ocurre después de la gran tribulación, cuando Jesús torne por segunda vez con sus ángeles para hacer el juicio. Y la Biblia dice pues que estemos alerta, porque no sabemos a qué día viene su Señor. Y dice que si nos mantemos alerta, no dejaríamos que el ladrón robe nuestra casa. Y por eso tenemos que estar listos, porque no sabemos a qué hora viene nuestro Señor. Y después viene quién es el esclavo fiel y discreto. ¿Quién es el esclavo que Jesús hallará fiel y discreto y lo nominará como su instrumento y dará la mitad de todos sus bienes? Eso es cuando Jesús vuelva por segunda vez. Por eso estamos alerta a la segunda venida de Jesús. ¿Y cuándo ocurre la segunda venida de Jesús? Está en Mateo 24-29, inmediatamente después de la gran tribulación, que todavía no ha acontecido. Y como no ha acontecido la gran tribulación, es imposible que Jesús haya podido hacer la primera nominación en 1919, puesto que la gran tribulación que la precede todavía está para el futuro. Entonces, ¿cuál es mi vaticinio segundo? Mi futuro vaticinio, que va a haber otra reunión en un Teatro Stanley, que será el próximo año, diciendo pues que nunca existió una primera nominación de esclavo en 19 y que eso se hará recién para el futuro, puesto que es imposible seguir sosteniendo que eso ocurrió en 19, en vista que la inspección del esclavo de Mateo 24, 45 al 47 está cuando Jesús torne por segunda vez, puesto que Mateo 24, 42, que es el texto, tres textos antes del 45, dice, manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor, se refiere a la segunda venida. No saben, Jesús todavía no ha venido, y viene como a la hora de la noche, y cuando Él llegue, debemos estar listos, prontos, porque no sabemos la hora del día, porque ¿qué hará después? ¿Quién es el esclavo fiel y discreto que Jesús hallará cuando Él venga, dice? Jesús no ha retornado. ¿Y cuándo viene Jesús? Mateo 24, 29 dice, inmediatamente de la gran tribulación, ocurrirá esta señal extraordinaria en el sol, la luna y las estrellas, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre yendo en las nubes del cielo con todo por y gloria, para hacer el juicio. Y fue el momento que Él viene como a la buena noche para hacer la inspección del esclavo. ¿Quién ha sido fiel durante mi ausencia dentro de estos 2000 años? Para premiarlo o castigarlo. Entonces la expresión de esclavo todavía no ha ocurrido. Ni no ha nominado a nadie todavía como su esclavo fiel y discreto. Todos somos esclavos. Jesús tiene que ver quién ha sido fiel y discreto. Hasta este momento todos están en la categoría de esclavos. Todavía no sabe quién es el esclavo fiel y discreto. Quién ha sido fiel y discreto durante estos 2000 años que Él ha mostrado ausente y quién viene a inspeccionar. Y Jesús no ha llegado, puesto que la llegada de Jesús, según la Biblia, es después de la gran tribulación, cuando el sol se ha oscurecido, la luna no dé su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos sean sacudidos, y las estrellas caigan del cielo, dice, ¿no? El sol no dé más, no brille más, la luna no dé su luz, se caiga del cielo, todas estas cosas que explica Mateo 24, 29. Y luego dice, y se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria, con sus ángeles para hacer el juicio. Y ahí Jesús viene, pues, la segunda venida de Jesús, que habla Mateo 24, 42, que debemos estar alerta, porque no sabemos a qué día va a venir. Y cuando Él venga después de la gran tribulación, hará la inspección. Entonces, es imposible que haya habido una inspección en 18, es una mentira, grotesca mentira. Ya la ciudad de Guastán reconoció que una parte es para el futuro, después de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, por lo menos, ¿no? Durante. Pero deja siempre por conveniencia propia la primera nominación de 19 para ellos darse autoridad. No somos escogidos, no. Tampoco. Eso será para el futuro también, van juntitas, la nominación de esclavo y su premiación como dando la responsabilidad de todos los bienes. Eso también está para el futuro, cuando Jesús torne. Las dos cosas van juntas. La inspección, te encuentro fiel, te doy mi confianza de todos mis bienes. No es que 100 años después, pero una 19 para el futuro. Eso es mentira. Entonces, mentiras, puras mentiras de esta organización falsa. Y no pudo Jesús nominar a esclavo en 19 porque la gran tribulación que la preside todavía no ha ocurrido. Porque tiene que ocurrir la gran tribulación y luego viene esa señal, ese suceso extraordinario en el sol, la luna y la estrella, donde el sol no brillará más, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos se harán sacudidos, dice, y luego será la señal del Hijo del Hombre viniendo a los de cielos con todo poder y gloria para hacer el juicio final. Y para ver qué esclavo ha sido fiel y cuál no ha sido fiel. Y luego premiarlo dando su inicio a la tierra. Todo eso para el futuro, ya sea después de la gran tribulación, como dice la Biblia, no dice durante la gran tribulación, dice después de la gran tribulación. Las dos van juntas. Pero que me digan a mí que en 19 Jesús hizo la primera nominación como reconociendo a su esclavo como su instrumento, eso es imposible, por supuesto que la gran tribulación que la precede todavía está para el futuro. Creo que la tomé también en la cabeza. Entonces, uno se pregunta, ¿pues esta religión verdadera?
que enseña tanta imbecilidad con respecto a quiénes son los domésticos, que antes decían que la gran muchedumbre, primero Ralph dijo que la gran muchedumbre eran los domésticos que el esclavo tenía que alimentar en su conjunto. Como no pudo responder a la pregunta cómo era posible que un grupo pequeño alimentara a sus propios coesclavos ungidos, no sabía cómo responder, que un grupo pequeño que lo representaba, que se llamaba el cuerpo gobernante, que está en Estados Unidos, que representa toda esa clase de esclavos, tuviera que alimentar a hermanos ungidos de la misma clase, donde supone que la Biblia dice que todo ese grupo de esclavos tenía como clase, tenía que alimentar todos ellos, todos, no solamente un pequeño grupo, a los domésticos. No supo cómo responder por qué los mismos ungidos se alimentaban de hermanos ungidos de su propia clase, que los representaban, no sabían cómo explicar, puesto que la Biblia no habla de ningún grupo que iba a representar de esclavo, no hice ni un texto bíblico, y como no sabía cómo responder a eso, rebajó a los de la grande muchedumbre que eran los domésticos, los mandó como bienes de Jesucristo, para dar una respuesta y convertir a los ungidos que se alimentaban de sus propios esclavos, de domésticos. Que el texto de Mateo 24:45 que habla de los domésticos, que iban a ser alimentados por el esclavo, eran justamente los mismos hermanos ungidos que tenían que alimentarse de sus propios hermanos ungidos que daban alimento espiritual, que eran 12 personas. Y que esos que se alimentaban ungidos de sus propios coesclavos hermanos eran los domésticos, nada más que ellos. Y todos los de la gran muchedumbre de cooperación terrenal eran los bienes de Jesucristo de Mateo 24:47. Y así salieron del paso en forma olímpica para dar respuesta a esa pregunta que todo el mundo se les hacía. Y ahora, como han pasado, como ahora, no pueden contestar cómo es verdad que Jesús pudo hacer la nominación, la primera nominación y la segunda nominación en 1919, como se enseñaba hasta hace, por 80 años, hasta el octubre, y no sé cómo responder a eso, cómo es verdad que Jesús pudo nominar a su esclavo en 1918-19, si la gran tribulación que la precede está para el futuro. La UAS no sabe qué hacer a eso y hace un cambio tan enredado que corrigen parcialmente el texto de Mateo 24:45, pasando para el futuro, donde la gran tribulación, la segunda nominación, pero dejan en forma estúpida la primera nominación, 1919, para darse ellos poder, porque si ellos reconocen que la primera nominación del esclavo no fue en 1919, sino también para el futuro, donde la gran tribulación, porque tienen que ir juntas, que dice que este esclavo tiene una autorización de Jesucristo para dar nada, ni enseñar nada. Entonces esta sociedad de porquería, falsa, deja una parte para 1919 para darse ellos autoridad y deja la entrega de los bienes del amo para el futuro, cuando no van juntas, todo el paquete va junto para el futuro. Y dejan una parte para el futuro y no para el 19. No puede ser posible, porque esto que la gran tribulación que la precede está previa para el futuro. Ambas cosas, la primera y la segunda nominación, van después de la gran tribulación. Pero la Wall en forma estúpida, cambia una, deja ridícula, después de enseñar 80 años que las dos cosas se hicieron juntas en 2018 y 2019. Ahora dicen que no, que la nominación número 1 que es del esclavo fue en 1918, pero la entrega de sus bienes se va a para el futuro de la tribulación. Eso no es fundable, es imposible, porque van juntas. Tú no puedes separar una cosa que va junta y decir esto va al futuro, esto es una estupidez, una imbecilidad, una mentira. Estos dos hechos, la primera nominación y la segunda nominación, van después de la gran tribulación, cuando Jesús retorne, inspeccione y reconozca a su esclavo, su instrumento. Y luego le dé sus bienes como premio. Eso va a estar después de la gran tribulación, cuando Jesús venga. Por eso estamos alerta y vigilantes. No lo entiendo, no te digo que va. Pero a vosotros gobernantes sí lo han entendido. Entonces, ¿qué hacemos? También otra pregunta, ¿no? Hacen otro cambio dramático y dicen, no, pues los bienes del amo no se deben enseñar, pero eso se enseñó por 80 años. Y ahora decía para el futuro. Pero eso deja, pues, a los de la gran muchedumbre despadrados, sin esclavos, puesto que eran bienes del amo, que Jesús les encomendó en 2018. Y como ahora no le encomendó, entonces quiere decir que no le comentó tampoco a la gran muchedumbre, dice que era vicio. Entonces, no, ¿qué hacen? Corrigimos rápido, lo convertimos ahora en domésticos. ¿Cómo? Porque se enseñaron por años que eran bienes de Jesucristo. Esta religión es una porquería. No están guiados por Jesucristo de ninguna manera, porque deja a Jesucristo como si estuviera loco. Con alimentos contradictorios que van y vienen. ¿Cómo? Una nueva luz más brillante que hace que retroceda lo que se enseñaba antes. Porque antes en un radar enseñaban que los de la gran muchedumbre eran los domésticos. Después la Wall lo cambió diciendo que eran bienes de Jesucristo. Y ahora dicen en 2012 que son domésticos. O sea, retroceden como una nueva luz más brillante lo que antes se había descartado con Rutherford, diciendo que no eran domésticos, sino que eran bienes de Jesucristo. Y ahora dicen que son otra vez domésticos. ¿Cómo? ¿Una luz más brillante?
retrocediendo a lo que se había descartado antes. Esa religión es falsa, una porquería de religión, falsa, que no está dirigida por absolutamente por Cristo, sino por 8 imbéciles, ignorantes, brutos, incapaces mentales. Porque estas cosas cambian, son para gente imbécil que dirige esta organización. Una nueva luz que da en el 2012, convirtiendo a la gran muchedumbre que eran bienes del amo, lo retroceden a domésticos, tal como había enseñado Rutherford, y que fue descartado por la Watchtower, diciendo que eran bienes de Jesucristo que no eran domésticos. Ahora regresan y dicen que son domésticos. Entonces, señores, esta religión es religión verdadera. Primero que son domésticos, después que son bienes del amo, ahora regresan a domésticos. En 2012, otra vez a domésticos. Los de muchedumbre. ¿Me explico? Antes Rutherford dijo que la gran muchedumbre eran domésticos. Después dijeron que eran bienes de Jesucristo. Después ahora retroceden con una luz diciendo que son domésticos, se llaman ajuste de entendimiento. O sea, ajuste de entendimiento que regresan a lo que antes habían entendido como correcto y dijeron que estaba mal. Y después dijeron que eran bienes, ahora son domésticos. Entonces, esta religión es una porquería. Solamente para miembros imbéciles como ellos que pueden creer en esas imbecilidades. Yo me imagino que haría usted con un médico que le dice, no, que no es cáncer. No, sí es cáncer. No, otra vez es cáncer, señor. No es cáncer. Sí es cáncer. Entonces usted dice, este médico, voy a confiar en este médico que me cuide a mi hijo, que me cuide, mejor me cambio de médico, ¿no? Yo les aconsejo que cambien esa religión también, ¿no? Porque esta religión que le dijo a ustedes que la gran muchedumbre eran domésticos, y dijeron, no, eran bienes del amo. No, ahora son domésticos otra vez. En 2012 han dicho que son domésticos otra vez. Retrocedan lo que habían descartado antes. Dicen que es un nuevo justo entendimiento. ¿Qué Jesucristo está atrás que no sabe lo que está dando como con nuevas luces, más brillantes, que consisten en retomar lo que se había descartado antes como una vieja luz? Es increíble esta religión de porquería. Y les digo de antemano ahorita, la sociedad va a tener que reconocer que la primera nominación de su esclavo también es otra mentira. Y lo va a pasar también para la gran tribulación junto con la segunda nominación, porque van juntas, van pegaditas. Y porque ambas son después de la gran tribulación. Cuando Jesús torna después de la gran tribulación, después de ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, Jesús viene al nuevo cielo con toda y gloria, de sorpresa como ladrón, pues estamos alerta, porque ahí viene a inspeccionar quién es ese esclavo fiel y discreto, que ha estado fiel y discreto durante mi ausencia. ¿Quién es ese esclavo que ha estado fiel y discreto durante mi ausencia? Voy a inspeccionarlo. Al que es malo lo castigaré y al que es bueno lo nominaré sobre todo mis bienes en la tierra. Vean ustedes la secuencia de Mateo 24, 45, 47. Viene después de Mateo 24, 29, que dice, después de la gran tribulación va a ocurrir lo siguiente. Y entre ellos está la venida de Jesús y la selección del esclavo. No antes de la gran tribulación. Ese es un punto muy importante, queridos amigos. He hecho este video porque se había quedado esto en el tintero. Y tenía yo que ponerlo acá para que ustedes reflexionen en este punto tan importante que es cómo esta religión es una porquería de religión. Le lanzo a la siguiente profecía, porque lo voy a poner, cuando lo cambien esta doctrina, este video para que vean que se cumplió mi vaticinio. Estoy vaticinando lo que va a ocurrir en el futuro. La sociedad va a tener que reconocer, regañadientes, pero tiene que reconocerlo, que la primera denominación, reconociendo a su esclavo fiel y discreto en 19 como una especie colectiva, no se dio jamás en 19, que eso va a ser durante la gran tribulación futura. Junto con la segunda nominación de Mateo 24 a 47, que le premia con los bienes, Jesús con sus bienes en la tierra al esclavo. Al esclavo. Eso todo junto va para el futuro, por lo menos durante la gran tribulación, aunque la Biblia dice que después de la gran tribulación, no dice durante la gran tribulación. Inclusive lo que están enseñando ahora, que dice que el otorgamiento de los bienes del amo Jesucristo al esclavo será durante la gran tribulación, no va a ser durante, sino va a ser después de la gran tribulación, porque la Biblia dice así, que inmediatamente después de la gran tribulación va a ocurrir este suceso extraordinario, el sol, la luna y las estrellas. No dice durante la gran tribulación, dice inmediatamente después de la gran tribulación. Y luego se verá a Jesús venir después de la gran tribulación, no durante, después. Y luego selecciona a su esclavo. Y va a tener que cambiar también la primera inspección, la inspección 18, que lo mantienen ahí encerrados, que ocurrió en ese año, es mentira.
Porque si Jesús vino en 18 y presionó a su esclavo y hizo su nominación, quiere decir que Jesús ya vino por segunda vez en 18 y escogió su esclavo, y estamos esperando una tercera venida de Jesús para hacer juicio, con todo poder y gloria, y estamos, por eso estamos alerta a su segunda venida, vigilante, que la guasta enseña en 3 venidas de Jesús. Son cosas que uno tiene que pensar y pensar, porque una mentira trae otra cosa, más preguntas. Cuando uno enseña mentira, viene esto como esto. Entonces, si Jesús vino en 18, hizo su expresión de esclavo y lo nominó, hizo la primera nominación, que decía entonces Jesús ya vino por segunda vez la expresión de su esclavo. Y ahora viene por tercera vez para hacer juicio. ¿Dónde en la Biblia se enseña que Jesús tiene 3 venidas? ¿Ve? Una mentira que uno pone trae más interrogantes y más enredo. Te comienzas a enredar como una madeja y no sabes cómo salir de ese enredo. Por enseñar mentiras. Por decir que, por querer insistir que Jesús ya llegó en 1818 y arribó, como dice la atalaya, el 1 de abril, 2006, después la metió párrafo 5, dice que Jesús arribó en 1018 y presionó su esclavo. Entonces se arribó, quiere decir que llegó por segunda vez. Y entonces, ¿qué estamos esperando para el futuro? Por lo cual estamos todos alertas y vigilantes. Y ya sabemos que en Mateo 24, 42 dice, manténganse vigilantes porque no saben qué día viene su Señor. O sea, ¿qué, otra tercera venida de Jesús? Todavía se enseña que Jesús vendría por tercera vez. Entonces, algo anda mal. De la Biblia habla de la segunda venida de Jesús, no tercera. Entonces, ¿cuál está mal? No está mal en el año 18. Jesús nunca vino en el 18. Tienen que reconocerlo que eso no ocurrió pues en el 18. Y esa es mi profecía siguiente. La guasta va a cambiar eso. Va a decir que la primera nominación no ocurrió en el 19. O los 18, cuando Jesús arribó. Porque eso daría a entender que Jesús viene por tercera vez en el futuro. Y eso es antibíblico totalmente, eso es una religión contra falsa. Te van a tener que reconocer con la cerviz baja, así todo nos fregamos. Reconocer, si han reconocido tantas mentiras ya están reconociendo tantas mentiras, cambiando tantas cosas que antes decían como la verdad, como esa de la parábola de las cabras, que la cambiaron, porque no ocurrió en 1914, como se había enseñado antes, que empezó la obra de predicación para separar las ovejas de las cabras de la gente de las naciones. Los que eran buenos de corazón eran las ovejas, y los que rechazaban el mensaje de predicación a partir de 1914 en adelante eran las cabras. Y eso descartó, y eso no pudo ocurrir en el 14, eso será para el futuro cuando Jesús torne, y recién a la separación de ovejas y cabras. Y por eso se enseñó por 72 largos años. Ya con eso, y así cambiaron eso, y después siguen cambiando cosas, señores, como esto de la nominación de los bienes del amo Jesucristo al esclavo, que se enseñó por 80 años, que eso ocurrió en el 19, que apenas Jesús arribó en el 18 y escogió el esclavo, y le dio sus bienes a la tierra, botándole de confianza a ese esclavo, premiándolo, ascendiéndolo, y ahora dicen que no es así. O sea, ¿quién puede creer que te una verdadera viendo una porquería? ¿Qué de Jehová me puede decir que me está oyendo ahora? Que lo que está diciendo ahora no se va a cambiar mañana. Sí, va a seguir cogiendo cambios y cambios y cambios que no paran nunca. Esta religión es falsa. No está guiada por Jehová ni Jesucristo, porque eso deja a Jehová y Jesucristo como un par de mentirosos, que no saben, no están parados en la corriente del tiempo. Y eso no puede ser, porque Jehová y Jesucristo no pueden ser así. No. El único engañador y mentiroso es Satanás el diablo, que ha dado doctrinas falsas, cambiantes, que se retoman con el tiempo lo que se había descartado, como esta que, diciendo que Radio dijo que domésticos eran real de muchedumbre. Después la vuelta dijo, no, eso está mal. La verdad de muchedumbre son bienes de Jesucristo, bienes del amo Jesucristo, de Mateo 24 a 47. Y como ahora pasan la nominación, la segunda nominación de los bienes del amo Jesucristo para el futuro, eso deja de despadrados pues a los de la grande muchedumbre, puesto que eso significaba pues los bienes del amo. Cuando le encargó en 19 era de la grande muchedumbre. Y como ya no lo nominó sobre los bienes del amo en 19, que decir que no nominó a la grande muchedumbre como sus bienes del amo, la de todo el circuito necesidad tiene que retroceder y decir, bueno, ya como no le dio sus bienes al esclavo, y se será en el futuro, deja a la grande muchedumbre después despadrado, sin rumbo. ¿Quién nos ha guiado entonces si no le dio los bienes del amo al esclavo en 19, que incluía la grande muchedumbre? El agua está al pasar para el futuro, le entrega los bienes del amo al esclavo para el futuro. No hay que otra cosa que decir, no fue así. Entonces la verdad de muchedumbre son domésticos. ¿Qué religión de porquería guiada por 8 imbéciles, brutos mentales, tarados, con coeficiente intelectual bajo y cero estudio de teología, cero criterios? Tienen imbéciles. Y tienes a 7 millones de imbéciles que no se dan cuenta que los tratan como imbéciles. Claro, son guías ciegos que guían a otros ciegos y todos se van al hoyo. Y no se dan cuenta cómo los engañan y están siguiendo a 8 imbéciles. Que te está diciendo, soy un imbécil y me estás siguiendo tú a mí. Soy un imbécil que te estoy diciendo, te engañé por tantos años, no, que ustedes de grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo, ahora los convierto en domésticos porque no sé cómo salir del apuro. ¿Cómo? Porque ahora cambias la doctrina, no, que no nos nominó sobre los bienes
del amo Jesucristo en el 19, se nos da para el futuro, y esos viejos lo dejan así, ahora que hacemos con los grandes muchedumbres que habíamos dicho que eran bienes de Jesucristo. Entonces no tuvieron ningún encargo del esclavo para cuidarlos, porque eran bienes, y no les dio los bienes, los convierte en domésticos otra vez de vuelta, para salir del apuro, los convierte en domésticos otra vez. Esa es la visión verdadera, que retoman lo que habían descartado como luz antigua. Es una porquería, y lo digo y lo insisto, solamente los burros pueden seguir esta religión de porquería. Y ya les dije que el siguiente cambio, acuérdense lo que les digo, la primera organización que dice que hay Pilsen que ocurrió en el 19 y que la sostiene porque quieren darse autoridad, porque si ellos te reconocen que no fue así, que sí que están de más ahí en Betel. Pero como ellos no pueden ir contra la Biblia, porque eso da a entender que Jesús va a llegar por tercera vez, que Jesús arribó en el 18, lo escogió y nominó al esclavo en el 19, ¿qué? ¿Las guastas decían tres venías de Jesús? Una hace 2000 años atrás, otro en el 18 cuando arribó para personar a su esclavo, y otra para futuro, para hacer el juicio final, que vendrá en la nube del cielo con todo por y gloria, después de la gran tribulación. ¿Tres venías de Jesús? ¿Dónde se enseña la Biblia tres venías de Jesús? La guasa va a tener que corregir eso para que queden dos venidas como está en la Biblia. Creen dos venidas, perdón, no quise hacer esto, una señal media rara. Dos venidas Jesús enseña en la Biblia, dos, no tres, dos. Entonces, ¿qué hay que corregir? ¿Dónde está el error ahí? El error está en el año 18. Jesús no vino nunca en el año 18. Jesús no vino por su vez en el año 18 para impresionar su esclavo. Y eso será para el futuro, porque si lo dice la Biblia, estén alerta, mantengan vigilante, porque Dios viene, como lo ven en la noche. Mateo 24, 42, estén alerta, porque son el día viene su Señor. Viene el texto de Mateo 24, 43. Y si era mi casa hubiera estado despierto, no hubiera dejado que se roben su casa, dice el 43. El 44 dice, por lo tanto, manténganse listos, alertas, pronto, porque saben a qué hora y día viene su Señor. Y el 45 dice, ¿y quién es ese esclavo que Jesús hallará cuando Él vuelva? ¿Quién es ese esclavo? Y eso va a ocurrir en la gran tribulación, como hemos visto cuando Jesús venga a todo por gloria, en su segunda venida. Puesto que si aceptamos que Jesús vino en el 18 y hizo esa expresión, que sí que estamos creyendo en tres venidas de Jesús, la vas a tener que corregirlo. Y lo va a corregir, y ya les digo, estoy vaticinando que sin de cambio, es decir, no hubo una segunda venida de Jesús en el 18 para expresionar a su esclavo. Puesto que la gran tribulación que la precede todavía está para el futuro. Ese es el punto más gravitante, más delicado. ¿Cómo pudo Jesús arribar en el 18 y expresionar a su esclavo? Si la gran tribulación que la precede para esa expresión está para el futuro. Esa religión es una porquería, falsa, sea mentira falsa. Una religión que sea mentira. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, dice que, la Guasta del 1 dice, una religión que enseña mentiras no puede ser religión verdadera. Bueno, ya la hice larga, espero que esto, que durará una hora este discurso, quede en sus mentes para que ustedes mediten lo que he dicho acá. Les agradezco mucho su atención, buenos días y nos vemos otra oportunidad.